Hola, ¿qué tal? Buenos días. Espero que estés teniendo un día bendecido, que Dios esté haciendo su obra en ti y en toda tu familia. En esta mañana yo te animo a que entremos a la presencia de Dios, alabándole con todo nuestro corazón y también convencidos de que la obra del Señor está siendo hecha en nosotros y seguirá hasta el día del Señor. Que Dios te bendiga. Dale un fuerte aplauso a Jesús y comencemos con alabanza. Invencible, admirable, grande, fuerte, Dios Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Es increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo exaltado está. Invencible, admirable, grande, fuerte, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo es increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo exaltado está. Oh, 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 oh. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. 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 Mi Dios, solo tú. Es increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo es increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, oh, oh. Tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de
de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual, Jesús. No hay otro nombre igual, Jesús. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, nada se iguala a él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro
Hola, ¿qué tal? Buenos días, qué gusto nuevamente aquí, pues con el ánimo, con el gozo del Señor, con la intención de que pues estemos cada día más y más apegados a Cristo. Vemos las situaciones que están sucediendo en todo el mundo y esto a mí me habla de que necesitamos estar convencidos, ¿verdad? Estar seguros de que Dios no nos abandona, de que Dios está con nosotros y que no importa lo que veamos, hoy más que nunca tenemos que estar firmes en el Señor. Yo veo que muchas personas están perdiendo esa convicción de confianza en Dios, esa convicción de que el Señor hará todas las cosas conforme a su voluntad y conforme a su corazón. Así que esta mañana yo te animo a que tengamos convicción en Cristo, que nuestra fe se fortalezca, nuestra fe crezca en el Señor, que nuestra fe esté verdaderamente firme en el Señor. Y yo puedo ver como Pablo le decía en una ocasión a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, te van a venir multitud de problemas y créeme que están viniendo, y no solamente a la gente que no confía en Dios, sino a los cristianos. Nos han llegado multitud de situaciones, pero en todas las situaciones Dios está con nosotros. Por eso Pablo le dice a Timoteo, yo te animo, yo te aconsejo que avives el fuego. Necesitamos avivar ese fuego que no es otra cosa más que la presencia del Espíritu Santo en nosotros, para tener esa convicción en que Dios hará. Pablo era un hombre de convicción y él quería que todos aquellos a los que les había predicado, todos aquellos que algún día leyeran sus cartas, todos aquellos que algún día escucharan sus palabras, tuvieran la convicción que él tenía. Mira, quiero que abras tu Biblia, por favor, en el libro de Romanos. Vamos al libro de Romanos y vamos a iniciar con la escritura esta mañana, esperando que Dios nos dé la convicción. Hoy te hablo de esto, ¿no? De la seguridad que debemos de tener en Cristo. Romanos 8, por favor, vamos al verso 38 y 39. 8, 38 y 39. Y mientras llegas ahí vamos a orar. Padre, en esta mañana oramos que tu amor, que tu gracia se manifieste en nosotros, que tu Espíritu Santo descienda de tal manera que traiga convicción a nuestras mentes, a nuestros corazones, a nuestras almas, de que tú estás haciendo cosas grandes y maravillosas en nuestras vidas si permanecemos arraigados en ti, cimentados en ti. Y en esta mañana, Señor, rendimos todas las cosas y te damos gracias. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Todos decimos amén. Romanos 8:38 dice así: por lo cual estoy seguro. ¿Qué es lo que decía Pablo? Por lo cual estoy seguro, hablando de el conocimiento del Señor, hablando de que en todo problema, en toda situación, en toda angustia, Dios siempre estuvo con él, siempre le libró en los naufragios, le libró en la cárcel, le libró en medio de gente que le acusaba a través de mentiras. Pablo decía, él siempre vio la mano de Dios cuando le mordió la serpiente y la gente esperaba que muriera Pablo. Simplemente sacudió la serpiente en el fuego y no le pasó nada a Pablo. Y Pablo tenía esta seguridad y por eso él dice, por lo cual estoy seguro. Tenía la certeza, la confianza, la convicción de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Fíjate hasta dónde llegaba la convicción de Pablo, hasta dónde llegaba esa certeza en que Dios estaba actuando y seguiría actuando en su vida para bien, no solamente de Pablo, sino todos los que un día escucháramos su palabra, un día leyéramos sus cartas. Y qué bendición ha sido conocer las cartas que Pablo escribió, ¿verdad? Esas 14 libros del Nuevo Testamento. Dices, wow, o sea, cuánta bendición, cuánta convicción tuvo Pablo. Por eso dice que él estaba seguro
de que ni la muerte, fíjate, estaba seguro en que Dios lo tenía en su mano, que había una comunión tan grande que aunque Pablo muriera, no se separaría de Jesús. Dice, ni la muerte ni la vida. Y esta es una convicción que yo creo que tú y yo hoy tenemos que tener como hijos de Dios. Mi amado, si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos, para el Señor morimos, y sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Esta es la convicción que tenía Pablo, y esta es la convicción que necesitamos como iglesia. Hoy la iglesia, habrá mucha gente temorosa, mucha gente sin convicción ya, mucha gente que pues ya no sabe qué está pasando, simple y sencillamente su fe ha decaído, su fe quizás ha muerto y han perdido esa convicción en Cristo. Pero mi amado, tú y yo tenemos que tener esa convicción. Por eso dice Pablo que ni ángeles, ni principados, ni potestades, hablando de todos los seres espirituales que existen, dice ni lo presente. Mi amado, quizás hoy tenemos un presente medio difícil, o quizás está siendo pues bendecido de alguna manera y estás bien en todas las áreas, pero mira, no importa si estás bien o estás mal en este momento, lo importante es permanecer en Dios, estar convencidos. Dice ni lo presente ni lo que venga. Pablo decía, yo no sé lo que venga, yo no sé, es muy posible que vengan situaciones mucho más graves, más difíciles, pero una cosa sí sé, es que estoy convencido de que Dios guardará mi vida. Sí, dice, ni lo porvenir, versículo 39, ni lo alto, hablando de cosas de arriba, cosas del cielo, ni lo profundo de las cosas de abajo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Qué fuerte fe, qué gran convicción tenía Pablo, y es lo que tú y yo tenemos que tener, y es lo que tú y yo tenemos que transmitir. Estamos realmente convencidos. Yo te pregunto esta mañana, ¿realmente estamos convencidos en que Dios está con nosotros? Porque déjame decirte que si realmente hay una convicción como la de Pablo quería que todo el mundo conociera a Jesucristo, que todo el mundo fuera salvo. Y cuando un creyente realmente tiene esta convicción que Pablo está demostrando, está realmente animado, está realmente fortalecido y está realmente esforzándose en predicar y predicar la palabra de Dios. Yo creo que hoy más que nada necesitamos como iglesia estar predicando, mi amado, el Señor viene, y lo hemos dicho y lo hemos escuchado por años y años, y muchas veces hemos caído en confianza, una confianza que pues no, esperamos que no sean nuestros días, pero mi amado, Dios es Dios y Él tiene la hora, tiene el día, tiene el mes en el cual vendrá por su iglesia. Él sabe exactamente el tiempo, nosotros no lo sabemos, por lo cual es tiempo de fortalecer esa convicción en Dios, es tiempo de fortalecer esa fe en Jesucristo. Y yo creo que una de las maneras de fortalecernos en la fe es precisamente estar predicando. Si amamos a Dios, si tenemos la convicción, nuestra intención será predicar la palabra de Dios. Si tú vas a 1 Corintios, por favor, 1 Corintios, vamos al capítulo 1, versos 18 al 23, por favor. Dice aquí, porque la palabra de la cruz es locura. Pablo creía en la cruz, Pablo confiaba en el sacrificio que se hizo en la cruz, y esta era su convicción de Pablo, pero por eso él decía, ok, yo estoy convencido, pero muchos no están convencidos, mucha gente duda, mucha gente desechan la palabra de Dios. Por eso Pablo decía, porque la palabra de la cruz es locura, mi amado. Hoy para mucha gente la palabra de la cruz es locura, de la obra redentora que se hizo en la cruz, para muchos es una locura. Ellos prefieren hacer sus ritos religiosos, sus propios sacrificios, sus buenas obras,
pero no están realmente cimentados en la convicción en Dios y no están teniendo esa seguridad de salvación. O si tienen una aparente seguridad, es una falsa seguridad, porque Cristo mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Hoy es el tiempo, mi amado, de que crezcamos en convicción, de que fortalezcamos nuestra fe para realmente estar seguros. Y entonces aquí Pablo está declarando que la palabra de la cruz es locura. ¿Para quiénes? Dice: a los que se pierden, mi amado, a los que se pierden. Estas personas, pues todo lo que escuchen de evangelio, realmente quizás hasta se burlen, pero a final de cuentas dice aquí, Pablo lo declara claramente, que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, a los que terminarán desgraciadamente su eternidad en el infierno. Mi amado, hoy hay la oportunidad de salvación y es a través del sacrificio de Cristo en la cruz, pero tenemos que aceptarlo y reconocerlo y vivirlo. Entonces Pablo dice que la palabra de la cruz ciertamente es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan. Y Pablo decía: esto es a nosotros. Mi amado, si tú crees en Cristo, eres una persona salva. Si tú estás viviendo realmente la relación con Dios, la comunión con Dios, de verdad eres una persona que pasará la eternidad en el gozo, en el cielo. Y así lo dice la palabra, ¿verdad? A los que se salvan, dice: esto es a nosotros. O sea, hay dos tipos de personas en el mundo. Unos son los que se pierden, que son una gran multitud, y otras son los que se salvan. Y dice Pablo: esto es a nosotros, los que hemos creído, a los que el Espíritu Santo nos ha dado esa convicción. Dice: es a los que se salvan, esto es a nosotros el poder de Dios. Dice Pablo: pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Aquel que todo discute, ¿verdad? Que no, pero ¿por qué? A ver, a mí explícame, a mí convénceme. ¿Dónde va a quedar a final de cuentas sin la fe en el sacrificio de la cruz de Cristo? Estará echado fuera totalmente de la salvación. Por eso dice aquí: no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Mi amado, hoy lo que la gente llama sabiduría es una verdadera locura, es un verdadero fracaso en lo que es una vida que realmente agrade a Dios. Dice aquí versículo 21: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios, ¿qué cosa? Salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Mi amado, es una locura de saber que el evangelio nos habla de que Dios nos ama. Sí, es una locura, pero tenemos dos opciones: o la rechazamos y nos hacemos incrédulos y nos hacemos gente que pues al final pasará la eternidad en la perdición, o aceptamos esta locura de amor de Dios sobre nosotros, creemos como Pablo creyó, tenemos la convicción que él tuvo, y entonces pasamos a ser gente que somos salvos. Desde ahorita ya está eso en nuestras vidas, en nuestros corazones. Falta por cumplirse cuando lleguemos a la presencia del Señor, pero Dios ya nos da la salvación. Entonces dice aquí que Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. Versículo 21: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. Mi amado, si no vienes a través del sacrificio de Jesús en la cruz a Cristo, nunca vamos a encontrar a Jesús. Encontraremos religiones, encontraremos doctrinas, encontraremos ideas, pero realmente una salvación tan grande solamente viene a través de estar con Cristo. Dice aquí verso 22: porque los judíos, perdón, creo que no terminé el 21, dice: no conoció al mundo. Miren, dice: agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Sí lo leímos. Verso 22: pues los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Este es el punto. La gente, ¿verdad? Y habla de judíos
y habla de y griegos, gente muy conocedora, muy intelectual, pero gente sin fe. Siempre piden una comprobación, mi amado. ¿Qué comprobación más podemos pedir tú y yo, sino el hecho de que Cristo fue a la cruz y pagó todos nuestros pecados? La gente que pide señales, la gente que pide que sabiduría, se va a quedar esperando, porque el Señor simple y sencillamente no les hace caso. Acuérdate cuando Jesús estuvo en la cruz y estaba junto a él dos ladrones, uno le dijo: Señor, reconozco que tú eres justo, yo soy pecador, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le contestó: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Eso le dijo al que confió en él, al que creyó en él. Pero aquel que le dijo: sí, de veras eres hijo de Dios, bájate de esta cruz y bájanos a nosotros, y entonces voy a creer en ti. Y Jesús simple y sencillamente no le hizo caso, no le contestó, lo ignoró totalmente. Y es lo que está pasando con aquellas personas que están buscando señales y que están buscando sabiduría, ¿verdad? Dios simple y sencillamente los va a ignorar, porque Dios, a quien escucha, es aquel que le cree, aquel que le ama, aquel que ha sido convencido no por las cosas, sino por el amor que viene de Cristo, ese amor que viene a través del Espíritu Santo, de corazón a corazón, y que es algo que no puedes tú quizás aún expresar, no puedes ¿cómo decirlo? Entenderlo, pero sí podemos vivirlo. Entonces, es el amor de Dios el que está viniendo y el que está trayendo esa bendición tan grande. Entonces, pues ciertamente la palabra de la cruz es locura, pero Dios así lo designó, Dios así lo decidió. Entonces, ¿qué nos queda, mi amado? Pues ir y predicar. Y yo quiero decirte esto, que aquel que realmente ama a Dios estará predicando día a día, día a día. Y yo puedo ver aquí algunas cosas que son, ¿cómo decirlo? Estorbos para nuestra predicación. Mi amado, cuando prediquemos, deja que sea el Espíritu Santo. Deja que sea el Espíritu Santo el que hable a través de ti. Tú simplemente dispón tu corazón. Obviamente, mi amado, tenemos que leer la palabra, porque ¿de qué vamos a hablar si no conocemos la palabra de Dios? Tenemos que leerla y el Señor hablará a través de nosotros. Y yo puedo ver algunos estorbos cuando predicamos. Muchas veces preparamos una predicación con mucha sabiduría. Sí, tratamos que la gente, ¿verdad?, reciba sabiduría, pero pues yo creo que, como dice aquí la palabra, si no es una sabiduría que viene del Espíritu Santo, no sirve en la predicación. La predicación se vendrá abajo en sabiduría humana, pero una predicación que está cimentada en el amor de Dios será una predicación que tocará los corazones, que cambiará las vidas. Yo creo que eso fue lo que pasó cuando a mí me predicaron, y no fue por el hombre, sino fue por el Espíritu Santo que trajo esa convicción en el momento que escuché la palabra, y la había escuchado muchas veces, pero no había hecho ese contacto en mi espíritu, en mi corazón, de tal manera que cuando vino el Espíritu Santo, la palabra entró, la palabra transformó, la palabra me quebrantó y trajo convicción a mi vida. Yo anduve en varias religiones, pero a ese momento dije: Señor, tú no eres religión, tú eres Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Y doblegué mi vida, doblegué mi orgullo, doblegué mi falso conocimiento de la palabra. Y yo te digo, si no es por obra del Espíritu Santo, estamos mal. Entonces, la sabiduría humana es un estorbo, ¿verdad? Que andes buscando para acá y libros y esto, y ¿sabes qué? Mejor ora y que Dios guíe la palabra que tú darás, ¿sí? El entendimiento, también dice Jesús, que dice aquí Pablo, bueno, dice Dios, que Él desechará la sabiduría y el entendimiento de los entendidos. Hay cosas que no entiendo, hay cosas que no entiendo, pero sé que Dios tiene el control, sé que Dios tiene la bendición, aún en esas cosas que yo no entiendo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Confiar plenamente en Dios, ¿sí? Dice que desechará al escriba. El escriba es aquel que sabe mucho de palabra,
pero que desgraciadamente no conoce al Dios de la palabra, desechará aquel, ¿verdad? Dice también que pues, bueno, yo digo en este caso, que la elocuencia de las palabras no tienen total importancia, porque pues Pablo decía, cuando yo llegué a ustedes, no llegué con excelencia de palabra, ni llegué con sabiduría, sino solamente sabiendo una cosa, y esta es de Cristo y de Cristo crucificado. Entonces, la predicación de la palabra muchas veces es rechazada por la gente, pues obviamente por nuestro testimonio. Si damos un mal testimonio, no crees que la gente te va a escuchar si te conoce. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Realmente una predicación que sea sencilla, pero que sea llena de la presencia de Dios, que realmente nos hable al corazón, que sea Dios el que inspira la palabra que hablamos. Y yo puedo ver como también algo que estorba para una predicación, para que la gente pueda recibir, es la religiosidad. Recuerda que la gente religiosa solamente obedece, no cuestiona, no pregunta, simplemente porque así se hace, así se sigue haciendo, y no se pregunta, no se detiene y dice, bueno, ¿esto le agradará a Dios? ¿Esto realmente es de Dios? Entonces es algo que también estorba la religiosidad y aún quizás las buenas intenciones. Llega un momento que esto, porque lo mejor no es a veces las intenciones, sino definitivamente es lo que Dios dice. Entonces yo quiero animar, si quieres predicar, si estás predicando, predica, pero predica con un corazón rendido a Cristo. No prediques porque sabes, sino por lo que vives. Y dice aquí, quiero que vayamos por favor ahí en 1 Corintios capítulo 2, versículo 1, ¿sí? Vamos a ahí, 1 Corintios capítulo 2, vamos a leer del verso 1 al 5. Dice así Pablo: así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, obviamente es el evangelio, dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Mira, Pablo no dijo, bueno, él era judío anterior a conocer a Cristo, y él sabía, conocía la palabra y pudo haber utilizado palabras religiosas, palabras de la ley, palabras que conmovieran quizás aún el corazón de la gente, pero que no tenían el poder de la salvación como lo tiene el evangelio. Y por eso dice Pablo, yo cuando fui a ustedes para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Y créeme que Pablo era un hombre sabio, sabio por lo que había conocido anteriormente, pero una sabiduría nueva que fue por el Espíritu Santo es la que ahora él tenía. Pero él decía aún, yo no vine a ustedes con sabiduría. Sí, versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y yo puedo pensar y quiero decirte que para mí esta es la clave de una predicación de verdad que toca el corazón de la gente. Fui no con sabiduría, sino con sino sabiendo únicamente a Jesucristo y a este crucificado. Mi amado, sin la obra redentora de Cristo en la cruz, no somos nada, no podemos aspirar a nada y nunca podremos ser salvos. Entonces, qué importante es esto, ¿verdad? Y dice Pablo, verso 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Pablo era humano al 100%, a pesar de que él estuvo en la misma presencia de Dios, ¿verdad? Viajó, el Señor lo arrebató al tercer cielo. Pablo sigue siendo un hombre normal como tú y como yo, y él tenía debilidad y mucho temor y temblor. Y aún es posible que Pablo estuviera enfermo, pero Pablo estaba consciente de ese peso de gloria, de esa gran responsabilidad al predicar el evangelio. Mi amado, hoy mucha gente predica de su carne, de su conocimiento, de su sabiduría, pero no tienen realmente la llenura del Espíritu Santo. Y esto es lo que tenemos que hacer, predicar, pero predicar, como dice Pablo, no sabiendo otra cosa, sino a Jesucristo y este crucificado. Sí, verso 6 dice, versículo 5, 4 dice, aquí Pablo dice, y ni mi palabra, ni mi predicación
fue con palabras persuasivas. O sea, Pablo no usaba la astucia, no usaba la manipulación, no usaba la emoción en la gente, ¿sí? Pablo dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder. Una predicación bien fundamentada, una predicación que toca el corazón, es una predicación donde solamente está enfocada en el sacrificio de Jesús, en la obra redentora de Cristo y sobre todo respaldada por el Espíritu Santo. Mi amado, esta es la manera de predicar, esta es la manera de tocar las vidas, no una manera humana donde te preparas. Hay cursos aún donde puedes hablar muy bonito y todo eso, pero al final de cuentas, si no hay espíritu, no hay vida, ¿sí? Entonces yo puedo ver cómo esta es la clave. Aquel que tiene la convicción como Pablo la tiene, ese es el que predica de la manera correcta. Romanos 15, 18. Por favor, vamos a Romanos, capítulo 15. Algo que siempre me impactó fue lo que Pablo decía. Vamos al verso 18, por favor. Dice aquí Pablo, porque no osaría hablar, ¿sí? Dice aquí, la palabra osaría significa no me atrevería, ¿sí? No me atrevería a hablar, dice Pablo, sino de lo que Cristo ha hecho por mí, de mí, para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Mi amado, no te atrevas a predicar si no tienes a Cristo en tu corazón. Pablo hablaba, yo me atrevo porque Cristo hizo esta obra maravillosa en mi vida. Y él quería que toda la gente recibiera esta bendición. Así es que esta mañana yo te animo, aumenta tu convicción, aumenta tu fe, busca que Dios sea el que guíe tu predicación y alcanza a la gente. No prediques a gente de otras iglesias. Hoy mucha gente está trabajando, está haciendo el avijeo en lugar de ir y sembrar en gente que no conoce de Dios. Y como les digo siempre, ciertamente hay lobos, pero no se van a robar a las ovejas, se van a robar a los chivos, porque las ovejas aman su redil, aman a su pastor. Los chivos brincarán de aquí para allá. Pero bueno, vamos a orar. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga y que podamos decir como Pablo, no me atrevería a hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, por la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Pues Padre, en esta mañana te damos gracias porque, Señor, tú eres bueno, tú nos amas, tú nos bendices de tal manera que nos das tu Espíritu Santo para que venga esa convicción de que Jesucristo es el Señor, el Salvador de nuestras vidas. En esta mañana, Señor, te entregamos a ti todas las cosas y yo oro, Señor, que las personas que vean este mensaje, Señor, puedan volver a ese primer amor, volver a esa pasión por ti, volver, Señor, a aumentar esa convicción en ellos, así como en la primera vez, ¿verdad? Y si hay gente nueva, Señor, que esa gente abra su corazón y que pueda decirte, Señor Jesús, en esta mañana yo quiero entregarte mi vida. Trae convicción a mi vida porque necesito tu presencia, tu bendición, necesito la seguridad de la vida eterna. Y Señor, llénales hoy, bendíceles en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Amén. Mi amado, que Dios te bendiga. Primero Dios, nos vemos el próximo jueves.